Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Malasia. Hace unos meses estuve en Malasia y la verdad es que es un país que me ha encantado, así que os quiero dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar hacia allí en algún momento o si os da curiosidad algunas particularidades que puede tener el viajar hasta aquí. Y nada, también decir que yo no visité todo el país ni mucho menos, porque es un país enorme y tiene muchísimas riquezas por visitar. Yo simplemente estuve en lo que es la capital, en Kuala Lumpur, y luego hice una excursión a unas zonas, a unas plantaciones de té que hay en la montaña, por el centro del país, que está en Cameron Highlands. ¿Cómo llegar hasta Malasia? Seguramente vayáis en avión hasta Kuala Lumpur desde cualquier otro destino, ya sea porque estáis viajando por el sudeste asiático o desde un país mucho más lejano, desde Occidente, por ejemplo. Otra opción es que lleguéis en tren, pero bueno, voy a dar por hecho que llegáis a Kuala Lumpur en avión y llegáis al aeropuerto internacional. ¿Cómo ir hasta el centro de Kuala Lumpur? Hay varias opciones. Creo que hay un metro ahora mismo que llega hasta la ciudad. También hay autobuses, hay taxis y lo que yo os recomiendo, que es Uber. Os voy a recomendar muchísimo Uber en Malasia porque es súper barato, es muy barato. Bueno, no sé si hay alguien que ya no conozca Uber a estas alturas, pero básicamente es como una especie de taxi, pero es de gente particular, privada, que tiene su coche y a través de esta aplicación pues lleva a gente y cobra una tarifa mucho menor de la que puede aplicar un taxi. Puede ser mucho menor o similar dependiendo de la zona, pero por ejemplo en Malasia la diferencia es bestial. Para que os hagáis una idea, o sea, es que Uber desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, que pueden ser unos 40 minutos o incluso más dependiendo del tráfico, puede costar unos 3 euros más o menos. O sea, es un poquitín más caro que el transporte público, que ir en metro o en autobús, y tarda muchísimo menos. Así que es muy recomendable que os mováis en Uber. Porque luego por el centro de Kuala Lumpur también yo me he cruzado la ciudad entera prácticamente por 1 euro. Otra aplicación que yo no conozco pero que tiene muy buena fama por el sudeste asiático que se llama Grab, que se llama Grab. Os la dejo en la caja de descripción. Y os digo, nos la instalamos en Tailandia cuando fui con José, pero no la llegamos a utilizar. Y por lo que es una aplicación que creo que nació en Singapur, si no me equivoco, pero bueno, está sobre todo orientada al sudeste asiático y está pegándolo muy fuerte, así que igual le queréis echar un vistazo por si os puede servir también para complementarlo al Uber, dependiendo del lugar. Una vez lleguéis al centro, para alojaros tenéis muchísimas opciones y la verdad es que Kuala Lumpur es una ciudad muy económica a nivel de hoteles. Yo me quedé en un apartamento barra suite que tiene una de estas piscinas infinitas en la azotea. La habitación era enorme y me costó unos 75 euros la noche, que sí que puedes decir, joder, es un poco carito, sí, pero es que para lo que os ofrece es una pasada. Es que esa misma habitación en cualquier otra ciudad, por ejemplo occidental, os puede costar tranquilamente 200 euros la noche, tranquilamente. Entonces, si queréis ir a cosas más económicas, vais a encontrar habitaciones muy buenas por 20, 30, 40 euros la noche. Y si ya queréis ir a lo más mochilero, hay hostales y albergues que por de 3 a 5 euros os podéis alojar. Tenéis una variedad bestial. Sobre la zona de la ciudad en la que quedaros, da igual, o sea, es una ciudad, no es muy grande y para moverse está muy bien porque aparte de lo que os he comentado del Uber, podéis moveros por ejemplo con el monorail que cubre toda la ciudad o en los autobuses y es una ciudad bastante segura, así que no hay problema de dónde alojaros. Si tuviera que elegir una zona, igual yo diría por la zona de Petaling Street y tal porque está cerca de los centros comerciales, entonces sí que hay bastante más movimiento turístico y está como mucho más centralizado. Pero ya digo que como la ciudad en sí es bastante bonita y entonces hay sitios para ver, da igual dónde os quedéis, vais a tener que moveros por toda la ciudad de todos modos y es una ciudad que se ve muy rápido. Con esto lo ligo al tema de que eso, de Kuala Lumpur se ve muy rápido. Si solo tenéis por ejemplo un día para visitar Kuala Lumpur, os puede servir. Yo le dedicaría algo más, pero en 2 días podéis ver la ciudad perfectamente. Así que si queréis optimizar el tiempo para poder visitar otras zonas del país, no dediquéis una semana, por ejemplo, a visitar el centro. Si con que le dediquéis 2 días o día y medio, suficiente. También os recomiendo que cuando lleguéis al aeropuerto hay unas cuantas empresas que os ofrecen las tarjetas SIM para tener datos en el país. Son muy baratas, yo creo que pagué 4 euros y llegó y tenía, no sé, 5 o 6 gigas, una barbaridad. Vais a tener datos de sobra para el tiempo que estéis y ya os digo, sale muy económico y luego va genial, pues por ejemplo, para coger los Ubers o para saber moveros en la ciudad con el Google Maps, pues ver los caminos. Entonces es una opción que yo valoraría bastante, la de coger una de esas tarjetas, porque es muy útil. En general es un país muy barato, allí la moneda local es el ringgit y vais a ir a restaurantes y veréis que por 5 o 6 euros podéis comer por el equivalente, a no ser que os vayáis, ya os digo, a la zona de centros comerciales y tal, que como es mucho más turístico, sí que es verdad que en esa zona los precios suben, pero si os movéis por las zonas locales comeréis por nada. Incluso por la zona de Petaling hay unas zonas de mercados nocturnos que también tienen comida de esta callejera que
coméis muy barato, así que merece mucho la pena. Yo cuando estuve lo grabé todo, así que os dejo aquí arriba los vídeos de cuando estuve allí y así veis más in situ los distintos lugares en los que comí, por ejemplo, esas zonas más street food. Sobre sitios a visitar, la ciudad tiene bastantes puntos para visitar, es una ciudad que merece mucho la pena. Por ejemplo, el icono de la ciudad son las Torres Petronas, que son estas torres gemelas que están unidas por un puente. No sé si recomendaros subir. A mí la verdad es que me pareció correcto, pero, o sea, me apeteció subir porque era como el icono de la ciudad, las torres, pero tampoco me mató lo que fue las vistas ni nada. O sea, yo creo que hay vistas más chulas y me parece que la entrada es bastante cara para lo que es, creo que eran 17 euros o algo así. Así que si no subís no os vais a perder nada, tampoco es que sea un sitio clave de la ciudad. Pero sí que es verdad que son muy bonitas de ver, así que os recomiendo que aparte de verlas desde lejos, os acerquéis hasta ellas y las veáis desde abajo. El ángulo contrapicado para ver lo espectacular que quedan las torres detrás de vosotros, así que eso sí que os lo recomiendo. Luego tenéis las zonas más coloniales que pueden ser pues Chinatown, Little India, luego la zona de Petaling donde está el street, las zonas del mercado nocturno que son también muy chulas, la Plaza Merdeka también que está cerca de Chinatown y Little India, hay alguna mezquita por ahí que es preciosa. Y luego alejándoos un poquitín de la ciudad, que es yo creo que también de los sitios más turísticos a día de hoy, que son las Batu Caves, que son unas cuevas que están al norte de Kuala Lumpur. Se puede llegar en tren, pero también os digo que con Uber por nada llegáis. Son unas cuevas que tienen ya muchísimos años, bueno, las cuevas obviamente son súper antiguas, pero que desde hace muchos años se están utilizando como templos hindúes, pero que se han hecho súper famosas desde hace 10 años más o menos, desde que pusieron una estatua gigante de Muruba, y es una estatua gigante increíble. Y entonces ha hecho que el turismo haya aumentado tantísimo en los últimos años. Recomiendo mucho ir. Recomiendo ir pronto porque es una ciudad en la que hace mucho calor y aparte entonces para evitar el calor y para evitar que haya muchas aglomeraciones de turistas. Entonces cuanto antes vayáis mejor, lo disfrutáis y con que estéis allí una hora más o menos más que suficiente. O sea, no vais a necesitar dedicarle el día entero. Y eso, veis la estatua afuera, subís las escaleras hasta las cuevas y dentro veréis que hay unos cuantos templos que podéis visitar. Algunos son gratuitos, otros son de pago. Y luego también hay monos por todos lados, así que es curioso de ver, la verdad. Y como he comentado, al igual que el resto del sudeste asiático, Kuala Lumpur es una ciudad en la que hay muchísimo calor y muchísima humedad. Así que id preparados para eso. Id con ropa bastante suelta, que airee bien, porque lo vais a agradecer, porque da igual cuando vayáis, el calor siempre está presente. Y luego la otra parte que visité de Malasia es Cameron Highlands, que son unas plantaciones de té gigantes que hay en el monte por el centro del país. Merece muchísimo la pena ir y dedicarle un par de días. La mejor manera de ir y la más económica es ir con autobuses que salen desde la estación de autobuses de Kuala Lumpur, está un poco alejado, pero bueno, desde allí ya en unas 4 horas más o menos os deja en Cameron Highlands. Y ya os digo que es una zona que además se agradece porque, al igual que el resto del país es bastante caluroso y húmedo, Cameron Highlands, al ser una zona montañosa y está dando a una altitud bastante elevada, pues sí que se nota bastante más el fresco y menos el agobio. Y es un sitio precioso, no solo por las plantaciones de té, que vais a ver que allá donde veis vais a ver únicamente té, vais a estar rodeado de estas plantaciones, sino porque luego además podéis hacer excursiones, trekkings por el monte, que son unas excursiones súper bonitas que merecen mucho la pena. No requiere un estado físico atlético bestial, pero bueno, sí que va a afectar al ritmo que podáis seguir para realizarlo, entonces os llevará más o menos tiempo a realizar cualquiera de estas rutas. Así que nada, os dejo un link abajo con las distintas rutas que existen a día de hoy, creo que son unas 14 más o menos, aunque algunas tienen afluentes, por decirlo de alguna manera. Y la única que no os recomiendo de todas están numeradas, de la 1 a la 14, y algunas tienen, por ejemplo, 9A, 9B. La única que no os recomiendo es la 9A. No es el estado actual de esa ruta, pero si habéis visto mis vídeos ya sabréis lo que comenté al respecto. Y es que en los últimos años ha habido un loco que está por ahí, un local que vive ahí con un machete y suele ir a atracar turistas. Ya os digo que creo que nunca ha herido siquiera a nadie, pero sí que, bueno, pues no es agradable ir haciendo una excursión por ahí que de repente te aparezca un loco con un machete y te quiera robar. Y incluso a veces con un perro entrenado o con algún cómplice para cerrarte el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os da por coger esta ruta o cualquier otra, son rutas que no suele haber mucha gente. Yo recomiendo que las hagáis acompañados. Yo la hice solo y, bueno, no me pasó nada, pero bueno, que mejor hacerla acompañado. Y si vais por alguna de estas rutas y os encontráis, por ejemplo, imaginaros a un local, a un malayo que está por ahí apostado, que está por ahí sentado o que está ahí parado y le saludáis normal y dices, bueno, pues alguien que está aquí, y seguís para adelante y tal, sospechad un poco. Sobre todo si veis que es muy majo con vosotros y tal, sospechad, porque es posible que según paséis de él lo que está haciendo es avisar a su cómplice
para llevaros a la trampa, para que luego os atraque. Yo os lo dejo ahí, vosotros veréis cómo manejáis esta información, pero bueno, que tengáis cuidado. Hay otro tipo de excursiones que se pueden hacer por la zona, por ejemplo, aparte del té también hay plantaciones, también son muy conocidas las fresas o la miel en esta zona, y luego hay otra parte que a mí me hubiera gustado ver, que no lo conseguí, que es ver la raflesia. La raflesia es una flor enorme, roja, con unos pétalos gigantes, que si la veis os sonará, parece un Pokémon, no me acuerdo cuál era, Gloom, creo. Y son flores muy especiales porque solo florecen una vez cada 4 o 5 años, o sea, florecen durante no sé cuánto dura, 3 o 4 días, si llega, y luego se pudren, o sea, de repente empiezan a emitir un olor asqueroso, se vuelven negras, se pudren y se cierran, y hasta dentro de 4 o 5 años no se vuelven a abrir. Es muy difícil que las veáis, hay excursiones organizadas que os pueden llevar, pero yo por falta de tiempo no la hice y porque las probabilidades de verlo eran muy pequeñas, entonces bueno, dije, mira, para otra vez pues ya me lo planteo. Y luego allí el alojamiento es más de hostal, hay algún hotel resort de lujo, sobre todo para los chinos que suelen ir mucho por ahí, se gastan bastante dinero, entonces podéis mirarlo, pero bueno, yo me quedé en un hostal y más que bien porque solo iba a dormir y ducharme. Y tenéis eso, desde hostales ya de habitación compartida, habitaciones privadas como la que me quedé yo con baño, que creo que me costó 20-25 euros, es solo mirarlo con tiempo. Pero bueno, tenéis esa opción y está muy bien. Y para comer por allí tenéis un montón de bares y restaurantes a los que ir. Y la verdad es que la comida está genial, no tengo ninguna pega. Y para visitar el resto del país, pues lo mismo, que os mováis en autobús. Ahí dependiendo de dónde vayáis, hay aviones que os hacen los vuelos nacionales y son bastante baratos, que podéis ir por 20-30 euros y os ahorráis todo el desplazamiento. Y luego la última parte de Malasia, que está en la isla de Borneo, que tiene parte, como por ejemplo el monte Kinabalu, que es el monte más alto de todo el país, y creo que el de Borneo también, que lo podéis subir o visitar lo que es la selva de la zona con unas cuantas cuevas. Entonces, Malasia tiene muchísimas opciones que os recomiendo. Espero que os haya servido este vídeo. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Y que nada, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Agur.